Bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a mis hermanos que están conectándose. Vamos a iniciar este día con una porción de la Escritura. El Señor nos ordena y siempre nos da mandamientos para que nosotros podamos cumplir. El Señor es tan fiel y tan maravilloso que Él nos permite venir y disfrutar de su palabra. Y en esta hora, pues le vamos a dar gracias un momento porque Él nos permite escuchar su bendita palabra. Cierra sus ojos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos permites una vez más estar aquí en tu casa, Señor, hablando tu palabra, Padre Celestial. Espíritu Santo, gracias porque sabemos que tú estás presente aquí en cada uno de nosotros. Gracias porque tú cada vez nos das palabras, Señor. Cada día nos das palabras nuevas, Señor, para que nosotros seamos renovados, para que seamos transformados, para que nuestras mentes, Señor, vayan siendo renovadas con el transcurso del tiempo a través de tu palabra, Señor. Y esta palabra, Señor, que tú hoy has dado a tu sierva, Señor, es una palabra de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la parashá que nos toca el día de hoy se llama Ki Tisa. Y esta porción inicia en Éxodo 30, del 11 hasta Éxodo 34 al 35. Y en estos capítulos hay muchas cosas muy importantes que nosotros tenemos que estar estudiando. En estos capítulos nos hablan de un rescate, de una expiación. También nos habla del día de reposo. Nos habla de cómo elaboraron el becerro de oro. Nos habla también de la presencia de Dios. Nos habla del pacto renovado. Nos habla también de la idolatría de Canaán. Nos habla de algo muy especial y muy importante para nuestras vidas. Nos habla también de las fiestas anuales. Y nos habla también de las tablas de la ley, de las instrucciones que el Señor nos dio para que nosotros pudiéramos cumplir. Entonces, es algo muy importante que el Señor nos deja y nos muestra para que nosotros vayamos poniéndolo a cabo. Estamos por celebrar precisamente unas fiestas, ¿verdad? Porque el Señor nos dejó ese mandato y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra que el Señor nos da. Bueno, para que vayamos entendiendo un poquito, le voy a invitar a que abra su escritura en Éxodo 30, 11. Me indica con un amén cuando lo tenga. Y le vamos a dar lectura del 11 al 15 nada más. ¿Ya lo tenemos? Dice así la bendita palabra. Habló también el Eterno a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Eterno. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Eterno. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por nuestras personas. Amén. Aquí la Escritura nos está hablando de un rescate, pero también nos está hablando de algo muy importante. Nos está hablando de una ofrenda que tenemos que dar al Señor. Y dice que se tiene que pagar un rescate por su alma, por su vida. El Señor da ese mandamiento. Entonces, ya que dice la Escritura que de esa forma, el ser contados, el dar una ofrenda, el dar un rescate, porque el Señor ordena a Moisés que cuente al pueblo de Israel, pero Moisés no se iba a poner a contar de uno en uno, no iba a ir a lo mejor de casa en casa, 1, 2, 3, no.
Entonces, es por eso que dice la Escritura que el Señor ordena que se dé un pago. Aquí nos está hablando de un pago, de una moneda, pero hay muchas formas de dar un rescate al Señor. Pero para que podamos entender un poquito, les voy a dar el significado de la parashá del día de hoy. Ki significa cuando. Tisa significa elevar, alzar y número. Que esto significa de esta manera, dice: cuando alces la cabeza de los hijos de Israel, diles que tienen que dar una donación para contarlo, y esto los va a proteger de mortandad, dice la Escritura. Acabamos de leer y decía que para que ellos sean protegidos. Y sabemos que en ocasiones es un poco complicado, ¿verdad?, para muchos venir y dejar algo. Pero si se da cuenta, yo creo que todos los que estamos aquí, los que estamos en casa, nosotros hemos cumplido con ese mandamiento. Y el Señor nos ha guardado todo este tiempo. Podemos ver allá afuera cómo hay mucha gente que está muriendo. Pero, ¿por qué? Porque hay gente que también no conoce estos mandamientos. No sabe las leyes que el Señor dejó. Pero mucha gente sí las conoce, pero a veces no cumple con esas leyes que nuestro Dios nos da. Entonces, hay algunas otras palabras también en hebreo y nos dan el significado. Por ejemplo, está kitispor, que significa cuando cuentes. Está kitibne, cuando cuentes, cuando tomes el número de las personas, cuando tomes el número de los hijos de Israel. En todo esto que nos enseña la palabra, hay una regla espiritual, hay una bendición espiritual que nuestro Padre nos quiere dar. Investigando un poquito, dicen los sabios que para poder tener verajá, para poder tener una bendición, dice que en todo lo que hagamos en nuestra familia, en nuestros negocios, vamos a tener éxito. Pero dicen los sabios que hay ciertas cosas que las tenemos que hacer en oculto. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, es que no, ¿por qué tiene que ser en oculto? Y cuando yo investigué esto, lo leí una vez, lo vi otra vez y busqué más y más, pero encontré que ellos dicen que tienen que ser en oculto, porque dicen que no todo el mundo se tiene que enterar de lo que nosotros hacemos. Porque dice que dentro de esa bendición tan grande que el Señor tiene para nosotros, únicamente lo tenemos que saber nosotros y el Eterno. ¿Por qué? Porque también dicen ellos que este mundo se llama Bejirá. Esto significa, dice que es libre albedrío, es una elección que nosotros debemos de tomar. Entonces, en base a esa elección que nosotros tomemos, depende de nosotros tomar la bendición o no tomarla. Depende de nosotros, de acuerdo a ese libre albedrío que Dios nos dio, depende si nosotros tomamos una buena decisión o una mala decisión. Depende de cada uno de nosotros si le creemos o no le creemos a Dios. Depende de nosotros si ponemos nuestra fe en Él o no. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros hacemos todo esto, cumplimos con todos estos requisitos, nosotros somos bendecidos. Es ahí donde entra todo lo oculto que yo les decía. ¿Por qué? Porque a veces tenemos peticiones específicas, especiales, que únicamente nosotros y el Señor las sabemos. Y el Señor, a veces nosotros, cuando se las pedimos, a veces como que somos un poquito impacientes, porque el Señor a veces no nos responde en el momento que nosotros queremos. Pero es porque el Señor está preparando una bendición grande para cada uno de nosotros. De acuerdo a nuestras ofrendas que nosotros damos, el Señor también nos va a dar. Y pues esto nos enseña algo bien importante. Nos enseña que el Eterno tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Pero yo les decía, no todo el mundo lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque a veces cuando contamos nuestros planes, cuando contamos lo que tenemos que hacer,
No todos tenemos la misma capacidad, la misma madurez de ver y decir, ay, qué bueno que el hermano, qué bueno que el pastor, qué bueno que el apóstol están prosperando, qué bueno que les está yendo bien. A veces no tenemos esa madurez y en lugar de seguir orando por unos, por otros, como dice la Escritura, como que nos enojamos, ¿no? Es decir, ¿por qué a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre hay esa pregunta. Pero yo creo que en nosotros, que ya conocemos de la Escritura, debe de haber un gozo cuando alguien de nosotros prospera, debe de haber alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es el fruto de todo lo que hemos estado trabajando. Esa es la bendición que el Señor nos da por nosotros estar trabajando para su reino, por nosotros traer esa ofrenda que el Señor nos pide. A lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿cómo Dios se dio cuenta cómo el pueblo de Israel había crecido? Porque Él mandó contar y Él decía que tenían que traer un ciclo, medio ciclo decían. Entonces, cada familia que traía, la moneda iba siendo contada y a través de esa manera supieron cuántos israelitas había. Y en este tiempo yo creo que nosotros también nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros traemos nuestra ofrenda, traemos nuestro diezmo y sabemos cuántas personas hay sin necesidad de andar diciéndolo, ¿no? Porque dices, bueno, el Señor ordena contar. Cuando nosotros venimos y dejamos, sabemos, o nuestro apóstol sabe cuántos somos. De esa manera Dios le ordenó a Moisés. Y de esa manera Moisés supo cuánta gente había en el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros cumplimos con ese tipo de ofrenda, también hay otra ofrenda que nosotros tenemos que cumplir, porque dice la Escritura, cuando cuentes. Si nosotros nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar, nos ponemos a ver las cosas tal y como son, hay otro tipo de cuentas en las que nos tenemos que poner con Dios. Por ejemplo, si nosotros estamos fallando en algo, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, estamos aceptando y estamos cumpliendo con los preceptos de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros no cumplimos con todo esto, si nosotros desobedecemos la ley del Señor, si no nos cuidamos de pecar, si no nos cuidamos de hablar mal de los demás, si no nos cuidamos de no venir al servicio, ahorita nos están dando esa oportunidad de venir y ofrecer un sacrificio al Señor. Eso es un sacrificio que nosotros hacemos, el venir y estar aquí en la presencia del Señor. Y quizá a lo mejor muchos ya anhelan estar aquí. A nosotros en todo este tiempo hemos sido grandemente bendecidos porque el Señor nos permite estar aquí sirviéndole. Y a lo mejor usted dirá a los que no han podido venir, es que nada más ellos. No, yo creo que todos tenemos esa oportunidad, a todos se nos da la misma oportunidad. Aquí únicamente es cuestión de que nosotros queramos servirle al Señor, que nosotros queramos ofrecer un sacrificio, queramos ofrecer una ofrenda a nuestro Padre Celestial. Una ofrenda que usted puede darle a nuestro Padre es venir y cantarle. Es venir y decir, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar en el servicio del aseo, yo quiero estar en las predicaciones, yo quiero estar en esto. Esa es una ofrenda que nosotros le podemos dar a nuestro Padre Celestial, porque la Escritura en estos versículos nos está hablando de una ofrenda. Y yo les decía, a lo mejor usted lo ve como, o muchos lo ven así como que una ofrenda tengo que dar todo mi dinero, pero también el dar nuestro tiempo es una ofrenda para nuestro Padre Celestial. La Escritura dice que tenemos que dar algo, y cuando se refiere a que tenemos que dar algo, también se está refiriendo a que nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, que tenemos que reconocer las faltas que hemos cometido, pero no solamente las tenemos que reconocer, sino que también las tenemos que corregir, ponernos a cuentas delante del Señor y decirle, mira Señor, he fallado en esto, he pecado con esto, pero hoy Señor yo me pongo a cuentas contigo. Hoy estoy aquí delante de ti, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo porque yo quiero estar bien, porque yo quiero que esa plaga, que esa mortandad no alcance a mi familia, no alcance mi casa. Para eso dice la Escritura que es esa ofrenda que el Señor pide, para que la mortandad no nos alcance,
para que ahorita toda esta pandemia que se está viviendo allá afuera a nosotros no nos alcance. Y por eso nosotros cuando venimos y le adoramos, le cantamos, le servimos, lo hacemos con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todo ese amor que Él nos regaló. Investigando un poco más, hablaba de medios, decía que medio ciclo nada más. Estaba investigando y dice que el pueblo y la gente y Dios son un entero. Entonces, el hombre o las personas sin el Creador son una mitad, no son nada, porque no tienen a Dios. Entonces, un hombre sin Dios es un cuerpo sin alma, está vacío. Y lo podemos ver hoy en día. Mucha gente que no conoce de Dios hacen cosas incorrectas, cometen muchos pecados. Les hace falta la otra parte que necesitan para poder ellos estar completos. El hombre entonces, mientras no reconozca que el Padre Celestial es el todo de todo, va a estar incompleto. Mientras el hombre no reconozca que sin su Creador no puede hacer nada, va a ser un medio, como decía la Escritura. Entonces, el hombre debe reconocer que tanto la gente que está alrededor es porque Dios la ha puesto, pero tiene que reconocer todo eso. ¿Por qué? Porque si Dios la ha puesto a nuestro alrededor, es porque Dios quiere que nosotros le hablemos de la palabra, que nosotros le digamos: mira, si tú aceptas al Señor, si tú crees en Jesucristo, todas las cosas van a ser buenas para ti, todas las cosas te van a ayudar para bien. Pero mientras el hombre no reconozca nada de esto, va a vivir con muchos conflictos, con muchos problemas, va a estar incompleto. Entonces, yo les decía al principio que quizás significa elevar. Entonces, para que nosotros podamos tener éxito, para que nosotros podamos elevarnos a un nivel más alto, nosotros tenemos que ordenarnos, tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que entregar cuentas, pero no solamente con el Señor, también está nuestro prójimo. Si hemos pecado contra nuestro prójimo, también nos tenemos que poner a cuentas con ellos. También tenemos que pedir perdón, porque el Señor no nos ha ordenado. Cuando nosotros hacemos todo esto, estamos entregando al Señor una ofrenda. Estamos diciéndole al Señor: soy obediente a lo que tú me mandas. Aquí está mi ofrenda. Aquí está lo que tú me mandaste a hacer. Ahora, nosotros para poder elevarnos tenemos que mantenernos trabajando para Dios. Para nosotros poder estar completos, tenemos que estar en todo tiempo trabajando al servicio de nuestro Padre Celestial, al servicio de nuestras autoridades. Tenemos autoridades y nosotros tenemos que estar a su servicio. Lo que ellos nos manden a hacer, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a hacernos uno con el Señor. Vamos a estar en unidad, todos trabajando de acuerdo a como dice la palabra. Además, recuerde que entre más trabajemos, tenemos más bendición. Entre más le sirvamos al Señor, nuestras vidas van a ser mejores. También tenemos que estar ayudando a todos los que estén a nuestro alrededor. Dice la Escritura que cuando nosotros damos algo, tenemos que reconocer que no estamos perdiendo nada. Al contrario, estamos ganando, porque todo lo que tenemos es de Dios. Él nos los ha dado. Entonces, si nosotros ayudamos a los demás, nosotros no perdemos, al contrario, nosotros ganamos, porque lo estamos haciendo, porque el Señor nos ha dado todo lo que tenemos. Además, dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Eso viene en Hechos 20:35. También, cuando nosotros damos, tenemos que aceptar y reconocer que es la voluntad del Señor, y que si lo damos de todo corazón, el Señor nos los va a recompensar. Recuerde que cuando Dios nos da, es porque Él quiere bendecirnos.
pero también para que nosotros podamos bendecir a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Y el Señor es tan maravilloso y tan perfecto que Él no se olvida de nosotros. Él siempre nos está dando para que nosotros podamos dar a los demás. Él siempre nos está bendiciendo. Y es tan grande lo que el Señor nos da, lo que el Señor pone en nuestras manos, es para que nosotros lo multipliquemos, para que nosotros vayamos y lo demos. Pero también no se nos debe olvidar que todo eso tenemos que darle al Señor lo que es del Señor, para que podamos seguir siendo bendecidos. Hace unos días yo le agradecí al Señor porque le decía: Señor, durante todo este tiempo que mucha gente ha padecido, que mucha gente se quedó sin trabajo, tú no permitiste que nadie de los de tu casa padecieran esto. Yo le decía: gracias, Señor, porque mis padres espirituales son bendecidos, porque mis pastores son bendecidos, porque todos mis hermanos son bendecidos. Y le decía también: gracias, Señor, por los que no he visto, pero que yo sé que también están siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque cumplen con tu palabra. Y había una persona hace unos días que visitábamos y nosotros le decíamos qué necesitaba. Y me decía: ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros queremos suplir esa necesidad. Y me decía: es que ¿cómo crees? Le digo: no, yo te lo quiero dar. Y me decía: pues es que mis medicamentos son muy caros, es que esto, y nos empezaba a comentar, ¿no? Pero o sea, ni siquiera entramos, nosotros en la puerta de afuera y él desde adentro. Me decía: es que mis medicamentos son arriba de 1,000 pesos. Y le decíamos: ok. Y en ese momento nosotros nada más le dimos una parte. Hemos estado visitando a estas personas y nos decía: pero es que ¿por qué? Le decía: porque a nosotros Dios nos ha bendecido, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y ellos contestaban algo, decía: ustedes dan porque tienen. Y yo le contesté algo, y fue algo que impactó mi vida cuando yo oí esta frase. Esta frase que yo escuché decía que nosotros no damos porque tenemos, nosotros tenemos porque damos. Y entonces yo le decía: es que Dios me lo ha dado todo. Y me decía: pues ¿cuál Dios? Si yo también estoy con Dios y ve cómo vivo, ve cómo estoy. Y yo le decía: mira, si tú te acercas a Dios, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Si tú buscas al Señor, el Señor puede cambiar tu vida, el Señor puede sanarte. Pero en muchas ocasiones a veces nos cuesta un poquito dejar lo que nosotros tenemos. Pero yo recordaba que nuestro hermano David nos decía que teníamos que ir y dar al que necesitaba en esa fiesta. Entonces yo dije: yo tengo que darle a alguien, pero a alguien que necesite. Entonces a través de nosotros dar, el Señor en automático viene y nos da. Nosotros, yo creo que tenía 2 o 3 días que habíamos ido a visitar a esta familia, cuando nos hablaron y nos dijeron: te voy a depositar 6,000 pesos. Yo me quedé así, dije: ay, gracias, Señor. Sí, está bien. Y le digo: ¿y para quién es? Venían mis papás. Yo le dije: es para mis papás. Dice: no, es para ti, para lo que tú quieras. Y yo le dije: Señor, muchas gracias. ¿Por qué? Porque también en este tiempo que estamos a punto de celebrar la fiesta, yo le decía: Señor, tengo muchos gastos. Yo le dije: Señor, se vienen las fiestas, Señor, se viene la fiesta de mi hijo y yo no sé qué voy a hacer. Yo le decía, tengo ahí sí, porque me he estado preparando para lo de las fiestas, pero le decía: Señor, pero pues es poco. Y cuando yo veo la respuesta del Señor, yo le dije: Señor, muchas gracias porque tú me permites ofrendar, y ahora quiero ofrendar más para ti, para tu reino. Le decía: si tú me permites ofrendar para los de allá afuera, yo también quiero ofrendar para tu reino. Entonces, cuando nosotros tengamos esa oportunidad de ofrendar para el reino de Dios, hágalo. De verdad que el Señor es tan maravilloso, y el Señor le va a dar conforme a usted de su ofrenda, conforme usted cumpla con los mandamientos del Señor. Amén. Entonces es una bendición tan grande servirle al Señor, y sabemos que somos bendecidos. Amén.